El diputado Ricardo Rodríguez habla de 400 partidas modificables en caso de que se apruebe lo que pide el gobierno del estado. De esas 400 ya hablaste de una muy concreta, balizamiento de 50 millones, se baja a 30 millones. 30 millones, y 20 se van a viáticos y gasolinas y eso. ¿Qué otras partidas? Hay una serie de partidas adicionales que modifican, por ejemplo, le quitan a temas de arrendamientos que no sabemos exactamente a qué se refiere, le quitan dinero a partidas que tienen que ver con remodelaciones de distintos inmuebles que tiene el gobierno del estado, que tampoco entendemos exactamente a quiénes se lo quieren quitar. Digo, es muy diferente que se lo quieran quitar a un inmueble que tenga valor patrimonial y que es urgente meterle dinero público, a que se lo quieran quitar a una oficina que por X o Y, al final de cuentas, son conscientes de que ya no requiere la modificación. Y se lo mandan a algunas otras cosas, como por ejemplo, remodelar oficinas, reamueblar oficinas. Hay una partida que tiene que ver con compra de muebles para las distintas oficinas. Hay una partida en específico que sube 300,000 pesos en una dependencia, y nosotros de broma, cuando estamos haciendo ahí el ejercicio, mi equipo de asesores y yo, decíamos, bueno, pues que se encontraron a un excelente diseñador de muebles de oficina como para quererse gastar este dineral, porque no hay justificación. 300,000 pesos para eso. Vuelvo a decir, en un presupuesto tan grande perdemos la noción del recurso, pero con 300,000 pesos, pues nomás imagínense qué menaje de casa termina uno teniendo, o para cuántas casas termina uno amueblando con esta cantidad de dinero. Y hay un tema en específico que también nos llama mucho la atención, y es el tema referente. ¿Qué nos dice el gobernador en el texto? Es decir, en el discurso, que es el que se oye muy bonito. Nos dice, miren, estas modificaciones son porque en el tema de seguridad pública de Fiscalía General, la gasolina subió y la electricidad subió, y como subieron solamente esa dependencia para temas de gasolina y electricidad, le vamos a aumentar 138 millones de pesos. Ah, caray. Entonces nosotros agarramos el presupuesto actual, lo revisamos con la propuesta del gobernador, y en la reunión que tuvimos en la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas, cuestionábamos tal cual, oigan, ¿en dónde hubo una inflación del 150% de gasolina o de electricidad para querer este tipo de incrementos? Es decir, si uno compara el presupuesto actual con el que quieren, es un incremento del 150%. Solamente que hubiera habido una inflación de esa naturaleza se justificaría. Y lo que nos terminan diciendo es que la realidad es que no es solamente por el incremento de la gasolina, que lo que pasa es de que hay más patrullas, hay más rondines, y como están dando más vueltas estas patrullas, pues gastan más dinero. 130 millones, 138 millones de pesos para más gasolina, prácticamente todo es para gasolina. No, hombre, otra vez perdemos la noción de las cantidades. Imagínense para qué se presta algo así. Imagínense que agarran 130 millones de pesos y vas con una empresa que vende vales de gasolina y le dices, dame 130 millones de pesos de vales. Imagínense para lo que se presta, en el peor de los casos de corrupción, para lo que se prestaría una negociación así. Y en el mejor de los casos, que sí lo quisieran para gasolina, desde el punto de vista de la austeridad. Imagínense que alguien en el gobierno agarre sus 130 millones de vales de gasolina y les diga a las dependencias, no, hombre, el tema de la austeridad, ustedes sigan moviéndose en sus carros, viajando, usándolos para temas particulares y demás. Al cabo tengo 130 millones de pesos adicionales para gasolina, y se los reparta uno por fuera, y entonces las dependencias puedan reutilizar lo que tienen asignado hoy para gasolina y dedicarlo a otros temas como viáticos, como comidas, como etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está haciendo el gobernador con esta propuesta? Pues simple y sencillamente no están cumpliendo con el espíritu de la ley de austeridad. La ley de austeridad lo que buscaba es precisamente que los gobiernos, todos, porque no solamente era para el gobernador y su equipo, era para los ayuntamientos, para los distintos poderes, es cómo le hacemos para buscar gastar menos y hacer más eficiente la administración, cómo con los mismos recursos o con menos damos mejores resultados. Y les voy a poner un ejemplo de que las cosas sí se pueden hacer. El Poder Legislativo, esta legislatura, los actuales diputados llegamos, y con muchas críticas que todavía tenemos, y la mayoría de ellas muy fundadas, pero de las cosas que no se señalan, por ejemplo,
Nosotros ya no tenemos gasolina para carros, no tenemos pago para celulares, no tenemos para comidas ni de los diputados ni de los empleados, no tenemos la famosa llave para las casetas, no tenemos ningún tipo de apoyo extraordinario para hacer nuestras labores de todos los días. No tenemos las casas de enlace famosas que eran un despilfarro mensual y que gracias a Movimiento Ciudadano se eliminaron. Es decir, seguimos haciendo lo mismo que hacíamos, y ahí habrá un debate si bien o mal hecho, pero seguimos haciendo lo que hacíamos sin tener toda esta serie de apoyos. La pregunta es, ¿por qué el Poder Legislativo sí lo puede hacer y no se puede hacer en el Poder Ejecutivo? Y termino con un tema adicional que trae la propuesta del Ejecutivo, que es la siguiente. La propuesta del Ejecutivo trae un nuevo artículo en el presupuesto que dice que, como los organismos públicos descentralizados en el gobierno del Estado son muy mal organizados desde el punto de vista presupuestal, y hay un reconocimiento de que les llega a agosto y ya no tienen dinero para la nómina, ya se gastaron todo el dinero, pues tienen una preocupación seria de que haya un responsable desde el punto de vista de cómo se ejerce el dinero. No les es suficiente el director de ese organismo público descentralizado. Y entonces, ¿qué quieren? Hacer responsable del gasto al secretario o secretaria cabeza de sector. Y lo que dice el presupuesto es, todo lo que gasten los organismos públicos descentralizados tendrán que ser vía la Secretaría Cabeza de Sector. ¿Esto qué significa en términos reales? Significa descomponer el concepto de organismo público descentralizado. ¿Qué es un organismo público descentralizado? Son instituciones del gobierno, pero que tienen autonomía financiera, jurídica, presupuestal, como por ejemplo el Instituto Cultural Cabañas, el Instituto de la Mujer, el Instituto de la Juventud, una serie de institutos que son como 60 en este estado, que tienen total autonomía desde el punto de vista de cómo se organizan, y entonces tienen un director general que lo administra un consejo, en donde ese consejo está integrado por mayoría de representantes del propio gobierno del estado. El tema es, el planteamiento que nos hace el gobierno del estado es una aberración jurídica, porque lo que dice es, aunque las leyes reconozcan que el responsable del ejercicio del gasto es el organismo público descentralizado, vía el presupuesto voy a ser responsable al secretario cabeza de sector. ¿Qué implica esto? Una cosa muy sencilla, que cuando se haga el gasto durante el año y venga la famosa cuenta pública, es decir, la auditoría a revisar cómo se gastaron el dinero, si se lo gastaron mal, la pregunta es quién va a ser el responsable. La ley dice que va a ser el director del organismo público descentralizado, y la propuesta del gobernador en el presupuesto dice que va a ser el titular de la cabeza de sector precisamente de ese organismo público descentralizado. Y entonces, como siempre se dice, cuando hay muchos responsables, nadie es responsable. Nadie sería responsable de cómo se gasta el dinero, y sería de verdad un conflicto que tendría el gobierno del estado, que nosotros se lo queremos evitar al gobierno, pero sobre todo a los jaliscienses. Les hemos hecho ver este tema, pero no se han dado a la tarea de resolver las implicaciones jurídicas que una propuesta de esta naturaleza tendría. Hay una cuestión, mira, hay muchas observaciones del auditorio, pero escojo esta. Dice, qué importante es que determinados diputados se conviertan en los ojos, los oídos y la voz de la sociedad. Es injusto como se está proponiendo la modificación del presupuesto, pero hace una observación, dice, oigan, no hay riesgo, diputado, de que se vaya a aprobar esto que propone el gobierno del estado mediante dádivas. Es decir, aquí nos dice que no se vayan a vender los diputados. ¿Es posible eso? Miren, al final de cuentas es tan fácil como revisar la historia de esta legislatura. Al final de cuentas los temas el gobierno del estado los puede planchar con las distintas fracciones parlamentarias, no con Movimiento Ciudadano, y el tema es lo que decían en el comentario. Una de las funciones principales de los diputados del Poder Legislativo es ser contrapeso del Ejecutivo. La realidad es que en esta legislatura solamente los diputados de Movimiento Ciudadano hemos sido quienes alzamos la voz, quienes hacemos señalamientos, y para ser justo lo voy a decir, los diputados de Movimiento Ciudadano y después los diputados de ese G9 que se hizo, en donde estaban diputados de Movimiento Ciudadano,
en su momento yo como diputado independiente, también 3 diputados del Partido Acción Nacional. Ese grupo de 9 diputados y que prácticamente la mayoría terminamos casi todos en Movimiento Ciudadano, hemos sido los que hemos tenido la posibilidad de alzar la voz y de ser contrapeso del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es nuestro planteamiento aquí? Lo que nosotros estamos diciendo, nosotros no estamos señalando esto con el ánimo de que no se apruebe, porque tampoco tenemos en nuestra naturaleza estarnos oponiendo a todo lo que venga del Poder Ejecutivo. Nuestra tarea es señalar lo que creemos desde el punto de vista técnico que está mal hecho, con el claro ánimo de que el gobierno del Estado lo corrija, lo aclare, lo transparente, y en función de que cumpla con esto, todos estemos en posibilidades de decir, miren, con estas correcciones, con esta transparencia, con esta claridad, entonces sí le entramos o no le entramos. Eso es lo que está haciendo Movimiento Ciudadano, como lo hemos hecho durante toda la legislatura, y esperaríamos que las distintas fracciones parlamentarias, por lo menos ya de salida de esta legislatura, hicieran un ejercicio similar que nos termine beneficiando no solamente a los poderes, sino a los ciudadanos de Jalisco. Diputado Rodríguez, lo que falta de la actual legislatura, ¿se ajusta, da tiempo a que se apruebe esta propuesta? No, seguramente a finales de este mes se va a aprobar. No le vemos vuelta de hoja. Si nosotros vemos positivo que no se haya aprobado la semana pasada, porque ya les urge sacarlo adelante, y a finales de este mes se va a subir al Pleno y seguramente lo estará aprobando el PRI con otras fuerzas parlamentarias. Lo que nosotros esperamos es que si se llega a aprobar, sea con todos estos elementos que nosotros estamos poniendo sobre la mesa. Diputado Rodríguez, gracias por venir a este programa e informar al auditorio qué es lo que está pasando en el Congreso. A usted que nos escuchó también, muchas gracias, y recuerde que se retransmite este programa hoy a las 8 de la noche. Canal Continental de Noticias. Gracias, diputado. Muchas gracias, a la orden.